noticiero. Lunes 23 de julio, buenas tardes, gracias por iniciar su semana informándose con el noticiero de Canal 6. Les saluda Angie Álvarez y estos son nuestros titulares. Candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, se mostró en desacuerdo por el apoyo del gobierno salvadoreño al régimen de Daniel Ortega. Cambio Democrático presenta ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud de resolución por la falta de respuesta sobre la posible cancelación del partido. Inaugura una obra del Paso del Jaguar, ubicada en la zona mejor conocida como Rancho Navarra. Y División de Tránsito de la PNC desarrolla un control vehicular enfocado en el polarizado de los automóviles. Esto y más a continuación. Iniciamos esta emisión informándole que el Tribunal Supremo Electoral no tiene plazo definido para decidir sobre el proceso de cancelación de Cambio Democrático. Ese partido pide acelerar el paso. Adriana González nos informa al respecto. Adelante, Adriana, feliz tarde. Buenas tardes, Angie. Cambio Democrático acudió a la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral para pedir celeridad en cuanto a la respuesta de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que les da la potestad para decidir sobre el proceso de cancelación del partido Amarillo Azul. Ni canceló la Sala de lo Constitucional, ni mandó cancelar a ningún partido, porque no es trabajo de ellos, y les razonamos que el cumplimiento fiel de la sentencia implica, porque nosotros hemos dicho queremos que se cumpla con la sentencia, porque la sentencia se cumplan, es que se inhiba de iniciar cualquier proceso de cancelación que pueda tener intención de abrir, porque la sentencia no está indicando eso. También hablaron sobre los efectos que podría tener la cancelación del Instituto Político. Estamos en tiempos electorales, es evidente que aquí el calendario electoral no ha parado, el calendario electoral sigue, y nosotros seguimos nuestro propio calendario interno. Ustedes saben que el domingo vamos a elecciones internas, no hemos parado ni vamos a parar, el partido no ha perdido ni un solo derecho, ¿verdad? Sigue teniendo todos los derechos y los seguiremos teniendo, primero Dios. Para este fin de semana, Cambio Democrático tiene programadas las elecciones internas de candidatos a presidente y vicepresidente de la República. En el caso del segundo, aseguran deberá complementar al aspirante Nayib Bukele. Es que la complementariedad en todo sentido. Uno de los sentidos podría ser la edad, otro de los sentidos podría ser la formación, otro de los sentidos podría ser el género, otro de los sentidos podría ser la experiencia política, otro de los sentidos podría ser el manejo de los temas. La complementariedad a todo nivel. Esta es la información, Angie. Por supuesto que tendremos más detalles a las 8 de la noche en nuestra emisión estelar. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Y por otra parte, el pasado 15 de julio venció el plazo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y a la fecha la Asamblea Legislativa aún no ha llevado a cabo la elección para que se tomen el cargo los nuevos funcionarios. Xiomara Ramírez nos amplía esa información en el siguiente enlace. Adelante, Xiomara, te escuchamos. Así es, buenas tardes. Hoy se cumple una semana sin Sala de lo Constitucional en el país y aunque los diputados de la Comisión Política aún no logran un acuerdo definitivo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, señaló que probablemente esta semana se vea una luz al final del túnel para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente hubo acercamientos En la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Recordemos que la Comisión Política quedó abierta desde la semana pasada y para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se necesitan de 56 votos en el Pleno. Con esta información retorno al set principal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Xiomara. Y luego de varios meses en construcción, hoy finalmente las autoridades del gobierno inauguraron la obra de la zona mejor conocida como Rancho Navarra, a la que denominaron el Paso del Jaguar. Claudia Campos se encuentra ahí y nos tiene más detalles. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes. Efectivamente, este día el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró oficialmente esta estructura vial, la cual lleva por nombre el Paso del Jaguar. Esta moderna obra a la entrada de la ciudad consiste en la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la autopista a Comalapa y la antigua calle Aguizúcar, en la zona conocida como Rancho Navarra. Este moderno paso a desnivel denominado el Paso del Jaguar se ubica en una
La estructura lleva por nombre el Paso del Jaguar, dado que es este animal el que representa la cultura indígena. Los gráficos que adornan y embellecen. Hasta acá con la información, pero sigue en sintonía del noticiero de Canal 6. Con esto retorno al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Y un supuesto artefacto explosivo fue encontrado en el centro escolar Caserío Vía La Esperanza en San Juan Opico, La Libertad. El hallazgo provocó que por la seguridad se suspendieran las clases. Jessica Espinosa se encuentra en la zona y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Angie, pero también quiero informarles que el supuesto artefacto explosivo ya fue retirado de la escuela y que las clases se reanudaron por la tarde. La Policía Nacional Civil informó en su cuenta de Twitter que era un pertrecho de guerra antiguo que los estudiantes encontraron en una zona cercana cuando recogían piedras para el huerto escolar. Fue el grado de 9º grado y pues lo introdujeron. Tengo un niño en preparatoria. ¿Y lo fue a traer? Obviamente no lo llevamos porque avisaron antes, pero de que no lo lleváramos a estudiar ahora. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo desde acá de San Juan Opico en La Libertad. Por supuesto, los detalles se los estaremos brindando en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Buenas tardes. Y un artista de California creó un pollo gigante inflable con la figura del presidente Donald Trump. El gran pollo navegó un barco desde el campo de Christie y llegó al muelle del pescador. El pollo es 33 pies de altura y está vestido con una camisa de prisiones rayada. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El noticiero. Iniciamos las noticias internacionales. Al menos 3 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en un tiroteo masivo en Toronto, Canadá. La policía ha confirmado que entre los fallecidos está el autor de los disparos, que murió en un intercambio de tiros con la policía. El tiroteo se produjo en la madrugada en el barrio griego de Toronto y en una popular zona comercial con numerosos restaurantes, cafés y comercios. Algunos testigos explicaron que escucharon entre 15 y 20 disparos. En Estados Unidos, un edificio que iba a ser demolido colapsó en la ciudad de Miami Beach y al menos una persona resultó herida. Según el departamento de la policía local, la edificación que se encontraba sobre la avenida Collins tenía permiso para ser demolida, por lo que no había gente viviendo en su interior. El edificio tenía 13 pisos y había sido construido en 1963 y comprado por un desarrollador brasileño. Las autoridades han cerrado algunas calles al tráfico vehicular. En Grecia, un incendio forestal declarado a unos 50 kilómetros de Atenas ha provocado la evacuación de 3 pueblos y el corte de una de las principales autopistas de aquel país y problemas en la red de suministro eléctrico. El fuego se ha originado en una pinar de las montañas de Jernia y debido a los fuertes vientos ha continuado avanzando hasta las zonas pobladas, donde ya ha quemado al menos 10 casas, aunque de momento no hay informaciones sobre desaparecidos o víctimas mortales. En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes afirmó que la Iglesia Católica es perseguida por el régimen de Daniel Ortega en aquel país afectado por una crisis que ha dejado entre 277 y 351 muertos desde abril pasado, que se extiende al igual que las protestas pese a la represión. Brenes reconoció la persecución que sufre la Iglesia Católica, donde sus templos han servido de refugio a manifestantes que escapan de los ataques armados del gobierno local. En Afganistán, el número de muertos en el atentado suicida ocurrido el domingo cerca del aeropuerto internacional de Kabul, minutos después de que abandonara la zona, el convoy del vicepresidente afgano y el antiguo señor de la guerra se elevó hoy a 23 y el de heridos a 107. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado, que según detalló fue perpetrado por el insurgente que detonó los explosivos que portaba y aseguró que el objetivo del mismo era el vicepresidente afgano y sus seguidores.
En Colombia, al menos 3 grafiteros que habían ingresado ilegalmente a pintar vagones del metro de Medellín murieron al ser arrollados por un tren. La compañía informó que la situación ocurrió cuando un tren que realizaba el proceso operativo de revisión de toda la vía férrea arrolló a los jóvenes que habían ingresado a pintar otro tren estacionado. El accidente generó el cierre por 3 horas de vías estacionales. Y en Japón, al menos 44 personas han muerto desde el 9 de julio por la ola de calor que afecta a aquel país, mientras las temperaturas permanecen alrededor de los 38 grados centígrados en el centro de Tokio. En algunas ciudades, los termómetros alcanzan los 41,1 grados centígrados, la temperatura más alta en la historia de Japón. Según la agencia meteorológica, casi 12 grados más caliente de las temperaturas promedio para esta época del año. Las autoridades pronostican altas temperaturas extremas de más de 35 grados centígrados. Y las inundaciones que han provocado las fuertes lluvias y tormentas en el sureste de China han obligado a las autoridades a evacuar ya a miles de personas. Las lluvias torrenciales también afectan a Japón, donde ha dejado hasta ahora 209 muertos y hay más de 20 personas desaparecidas. El recorrido haciendo rafting en un río en la canadiense Columbia Británica estuvo a punto de costarle la vida a un intrépido deportista. Un joven oso se lanzó al río con gran rapidez y buenos hábitos de natación para cazar un cadiscatista. Milagrosamente, cuando el animal ya estaba a punto de alcanzar al hombre, este se dio cuenta en el último momento y aceleró al máximo su embarcación. El dramático momento fue filmado por un guía turístico. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias por informarse con nosotros. El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, manifestó en entrevista frente a frente de Telecorporación Salvadoreña que no comparte el apoyo que ha dado el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el partido oficial al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega. Hago un llamado urgente que de acuerdo a los parámetros establecidos por la isla Nesquelis. Yo lo que puedo decir es de que el presidente lo que ha sido es coherente con su posición desde el principio. El presidente dijo que respaldaba la posición del gobierno de Nicaragua. La posición del gobierno ha sido pronunciarse a favor de una solución negociada, a favor del diálogo, y nosotros consideramos que el diálogo debe ser el camino que debe de optar los países, los pueblos, particularmente la región centroamericana. La posición del candidato presidencial por el partido FMLN, Hugo Martínez, surge después que el pasado 17 de marzo el mandatario Salvador Sánchez Serén asegurara durante el foro de Sao Paulo que respaldan al gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, país que por ahora atraviesa una de las peores críticas sociopolíticas de su historia. La División de Tránsito Terrestre de la Policía verificó esta mañana el polarizado en los vehículos para que no sobrepasen el 35%, que es el porcentaje permitido en el reglamento. Pues hasta ahorita llevamos más o menos 2 horas de estar en este control, hora 45 minutos, y llevamos un total de aproximadamente 45 esquelas de los conductores que no cumplen con la ley que establece. Usted puede ver de que pues casi todos los vehículos que hemos detenido con el polarizado, casi ninguno ha pasado la prueba. Agregó que el objetivo es prevenir accidentes de tránsito, principalmente en horas nocturnas, ya que según dijo, la saturación del polarizado dificulta la visibilidad de los conductores. Finalizamos esta emisión como siempre. Gracias por su preferencia. Buenas tardes.